Con nosotros tenemos a Carlos Escolano, director del cortometraje documental Ahí donde estuvimos, ahora estamos. Bueno, que se centra su investigación en torno a la carretera Málaga-Almería, la masacre, a las desbandadas. Con nosotros también Alejandro Alvarado, que será un poco el conductor de la conversación, de este diálogo en torno al documental y a cómo refleja esa memoria del territorio. Y Daniel Natoli, que me parece que lo conocéis algunos de vosotros, director del documental Se vende el último vergel, que pertenece a una serie de trabajos de documentales en torno a la situación de la presión inmobiliaria en la costa malagueña. Bueno, pues entonces os dejo un momentito para que ellos se presenten brevemente y muchas gracias. Vale, muchas gracias Ricardo y muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta sesión. Yo me encuentro como en casa, a pesar de ser de Orihuela, en Alicante, puesto que comparto esa voluntad de activismo social y cultural con todas y todos vosotros. Me parece una labor fundamental la que está haciendo Ricardo y los compañeros de Maro y la comarca, puesto que el generar espacios de encuentro colectivo, de comunidad afectiva y de alguna manera de tejido social, para mí es lo que hace vivo a los pueblos y a las ciudades. Es algo que en Orihuela lo hacemos también con nuestra asociación, que es el Ateneo Viento del Pueblo. También organizamos eso, activismo social y cultural al calor del fuego de las películas. Y creo eso, que el cine tiene ese poder de convocatoria y de iluminar de alguna manera los conflictos y las posibles vías de, pues eso, si no de solución, sí de ponernos a caminar, ¿no? Es decir, es como decía Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar, ¿eh? Pues un poco las películas, el arte, la cultura, es lo que nos pone en marcha, lo que nos hace caminar. Y bueno, la película que vamos a proyectar, Ahí donde estuvimos aún estamos, es una película que se hizo en colectivo, el colectivo Los Bárbaros, formado por Rebeca, que no ha podido venir puesto que se encuentra trabajando en Canarias, y por mí y Michel, que está aquí también acompañándonos. Es una película que intenta de alguna manera, como si dijéramos, resituar o de alguna manera exhumar la memoria del lugar, en este caso de la carretera de Málaga-Almería y el crimen que se produjo en la desbandada. Luego explicamos así más detalladamente la película, compartimos impresiones y de nuevo eso, es un placer de nuevo compartir pues proyección y lugar y es un lugar súper especial también con Dani, que yo soy súper fan del proyecto que está haciendo, de las películas y sobre todo eso de los procesos que va generando, puesto que la película siempre es la finalidad o la cristalización de un proceso más amplio, de una serie de vectores que se van generando, que para mí es lo más importante de estos proyectos, más que la propia película o el propio proyecto cultural, sino el proceso que genera, ¿eh? Y así que animo que lo tenéis en la mano, ¿eh? Y a tope. Bueno, pues nada, Carlos lo ha resumido todo muy bien, pero bueno, encantado de estar aquí. Agradecer primero a Ricardo por la invitación y a todas y a todos vosotros por estar aquí hoy. Yo estoy muy contento y muy también nervioso, ¿no? Porque no se ha proyectado el documental en Maro ninguna vez, aunque algunos imagino que lo habréis visto o no, pero me hace mucha ilusión proyectarlo y que se vea aquí hoy por los vecinos y las vecinas. Creo ver alguna cara conocida que con la mascarilla no estoy seguro si son o no, pero muchos no os conozco, o sea que estoy realmente muy contento de estar aquí hoy y de que se vea el documental en Maro, que bueno, al final pues es uno de los objetivos principales, ¿no? De que se proyecte aquí, que lo conozcan. Y bueno, pues mi nombre es Daniel Natoli, estoy haciendo un proyecto de serie documental. Es un proyecto de 5 capítulos en el que se hace una cartografía de
lo que es el desarrollo turístico e inmobiliario a lo largo de toda la Costa del Sol, y que tiene como germen un proyecto de investigación universitaria, que realmente ese es el germen del proyecto y de la idea, que si queréis pues posteriormente ahondamos un poco en ello y en el proceso y demás. Y nada más, que espero que lo disfrutéis y que cualquier pregunta, sobre todo a mí me interesa mucho que luego establezcamos una conversación y que conocer vuestra impresión realmente, ¿no?, de esto. Así que encantado de charlar posteriormente con todas vosotras. Ya está, gracias. Bueno, y yo sobre todo creo que convocaros al diálogo. Yo creo que el documental de creación, sobre todo lo que convoca, como bien ha descrito Carlos, es como el encuentro de la película, ¿no?, del cine con el público, con la memoria, en este caso también con la tierra, con el territorio, y yo creo que esta es la mejor sala de cine, ¿no?, un espacio creo que simbólico, donde se convoca, digamos, la memoria de la tierra, el trabajo, ¿no?, en activo, y que este almacén se convierta en una sala de cine, creo que ya significa mucho. Entonces, lo primero, agradeceros a la organización, Ricardo, y a todos los compañeros y compañeras que estáis haciendo esto, porque me parece que es muy acertado este acto, y que sea en este lugar, me parece que va a dar pie a un diálogo entre el cine y el espectador, ¿no? Porque el documental de creación busca quizás espacios alternativos, porque la dinámica del poder de los medios de comunicación nos deja muchas veces películas como la de Rebeca y Carlos y la de Daniel, y pues espacios de proyección y de divulgación, y por lo tanto no se genera el debate público que yo creo que estas películas buscan, ¿no? Un espectador inteligente, un espectador que reflexione, películas que abran a otros planteamientos, otros modelos, en el caso de la Costa del Sol, ¿no?, otro modelo económico, ¿no?, que justo este mejor momento de la pandemia para repensarlo y para no cometer los errores que hemos cometido en el pasado, y la memoria también de la atrocidad y del terror fascista y franquista, que viene también a demostrar la película y el ensayo, ¿no?, como forma de reflexión de un territorio que quizás nos sentimos apelados, como en mi caso también como malagueño, que transitamos, ¿no?, y que muchas veces el espacio se convierte en reflexión y en una conexión con el pasado, con nuestros antepasados, y con una memoria que no se debe perder, ¿no?, que es lo que hace la película de Carlos y Rebeca. Así que nada, yo creo que lo mejor es dar paso al cine, a los dos cortometrajes, y después a un diálogo fructífero en conjunto, ¿no?, entre todos. Así que gracias. Perfecto, pues gracias a vosotros. Apagamos las luces e iniciamos la proyección. Y lo que os he comentado antes, por favor, mantened las mascarillas puestas, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Y mi canto se secará un día como se secan las flores.
La gente que viene aquí no se lo cree que no seamos los dueños de las tierras, que sea todo solamente de una persona. Un día, como se secan las flores. Que hay algo mejor que un pueblo pintoresco, protegido, en el cual se puede desarrollar un proyecto exclusivo. Mi canto se secará. Todos los empresarios les encantaría disponer de ese territorio, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo en Maro es que se pretende desarrollar un proyecto urbanístico que amenaza seriamente con destruir una cultura centenaria y, por supuesto, el enorme vínculo que ha tenido la población durante 400 años con la tierra. Por el hecho de haber trabajado esta tierra durante tanto tiempo, generaciones y generaciones, tenemos mucho más derecho que el sistema feudalista de Larios, que es el que siempre ha manipulado y ha gobernado esta tierra. La Vega está todo perdida ya, por dejadez de la administración y del marqués, ¿no? Yo pienso que lo que quieren es que se deteriore para decir que es mejor esto que tenéis ustedes aquí o un campo de golf con señoritos jugando al golf. ¿Qué es mejor? Campo de golf, como un puerto, si no hay una especulación urbanística muy fuerte al lado, no tiene viabilidad económica. No tiene. Claro. Los tiempos van cambiando, las zonas se desarrollan, pero no es un desarrollo sostenible. Queremos algo realmente que favorezca al pueblo, que nos favorezca a los vecinos, que nos favorezca a todos en general, no solo para una serie de privilegiados. Además lo quieren convertir en otro Marbella. Nos quieren dejar como una isla en medio de la nada aquí, como un parque temático. Tiene que ser un movimiento de todos. Hay que luchar todos juntos, de la mano. Esto no puede quedar solo para un propietario. Esto es nuestro. Esto es del pueblo. Maro podrá ser propiedad de Larios, pero es patrimonio de todos. Bueno, parece que las películas han generado, ¿no?, diálogos y comentarios y muchas cosas. Yo creo que es muy acertada la programación de las dos películas juntas, ¿no?, porque creo que tienen como muchas rimas, ¿no?, mucho diálogo en el plano visual y en el plano sonoro, ¿no? Esa reverberación, ¿no?, del pasado también, de recuperar luchas, ¿no?, que quizás hemos olvidado y que tienen, digamos, que adquieren en el presente otra vez un significado. Ese también, bueno, no olvidarnos la memoria, ¿no? Yo creo que habéis podido ver dos películas que creo que están muy inteligentemente escritas, con intención subjetiva, ¿no?, con un componente político que yo creo que es fundamental cuando se hace una película documental, ¿no?, que recoge como un cine, como un acto de resistencia, ¿no?, como una forma de recuperar quizás discursos que quizás no están tan presentes, ¿no?, en el candelero, digamos, mediático, en el día a día, ¿no?, de los medios de comunicación y que creo que tienen, como decíamos al principio, su objetivo fundamental fue este encuentro con vosotras y con vosotros, ¿no? Y yo en este sentido quería trasladarlo a vosotros como una primera pregunta: ¿cómo llegáis, digamos, a esta historia, ¿no? Carlos y Rebeca, bueno, tú, Carlos, que vienes de Orihuela, ¿no?, y Daniel, que
también, ¿no? Yo creo que son películas que han hecho, en este caso Rebeca y Carlos desde un colectivo y Daniel también con un grupo de compañeros, pero veo que son películas colectivas, ¿no? Que hay mucha gente detrás de esta película en todo el proceso que tiene cualquier documental de un trabajo de investigación, ¿no? Donde hay un encuentro con recuperar una historia, con materiales de archivo, creo en las dos películas que están muy bien utilizados y están muy bien colocados dentro de la estructura del montaje. Y os quería preguntar por ese proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido ese encuentro con la historia, ¿no? Que queréis contar y con la reflexión que habéis puesto en vuestras películas? Sí, el tema del tiempo y la historia es algo que nos cuestionamos, nos interrogamos y de alguna manera nos inquieta profundamente, tanto a Rebeca como a mí, es decir, en conversaciones y debates que hemos tenido. Y sobre todo, pues eso, teníamos una cosa clara y era el reflejar la historia y el pasado no como un compartimento estanco, clausurado e impermeable, sino como un flujo temporal que tiene sus consecuencias también en el presente. Es decir, cuando hay un acto pues, de memoria histórica, de reivindicación de la lucha, etcétera, muchas veces se tilda pues eso de las derechas mediáticas, etcétera, como son actos nostálgicos, ¿no? Es decir, siempre estáis con el abuelo, con las fosas, con no sé qué. Es decir, vosotros no habéis vivido eso, ya habéis nacido en democracia, etcétera. Es decir, hablan con esa concepción como del pasado, que es un segmento de principio y final, sin tener en cuenta eso, que las consecuencias, en el caso de los 40 años de franquismo y de una transición que no juzgó a los criminales y que fue pilotada por las élites económicas de este país, pues esas consecuencias se mantienen en el presente. Y en el presente, en casos pues como estamos viendo con lo del Marqués de Larios, etcétera, es decir, esas élites que apoyaron el golpe de Estado contra la democracia española de la Segunda República, que se beneficiaron de esos 40 años de terror y saqueo, y que con la transición fueron esas mismas élites las que pues, redactaron la normativa jurídica, el orden social, el orden político, etcétera. Y las consecuencias, pues lógicamente las sufrimos también en presente. Es decir, no hay un segmento con principio y final, sino todo es un flujo temporal. Y eso es algo que, pues eso, como comentaba, queríamos reflejar en la película, ¿no? De qué manera el pasado se filtra en el presente y sobre todo en el lugar. Es decir, el lugar en el que transitábamos, esos escenarios de la carretera de Málaga a Almería, eran unos lugares pues, que nos parecían muy, muy hermosos, muy bonitos, un paisaje pues eso, bastante salvaje, pero que a su vez eso es una dimensión más eso, visual, espacial y tal, pero a su vez había una dimensión temporal. Y es que ese paisaje era, o los estratos de ese paisaje, reverberaban el escenario de un crimen y además eso, un crimen impune que marcaba el devenir de nuestro presente. Entonces con ese ánimo, con ese espíritu fuimos eso, haciendo ese recorrido por esos escenarios de la muerte, esos paisajes de la desolación y de la justicia, ¿no? Es decir, puesto que había lo que hablábamos, ¿no? Es decir, hay una voz o un mensaje secreto que nos conecta con esas generaciones y es el ansia de justicia. Es decir, somos de alguna manera los que cogemos el relevo de esa generación que no pudo llevar a cabo el proyecto de modernización y democracia en este país y de alguna manera pues nos sentimos interpelados y por eso nuestras imágenes queríamos que fueran eso, un acto de resistencia, que es un poco también lo que acabamos de ver ahora con la película de Dani. Es decir, son
imágenes que impugnan un presente, es decir, que no son conformistas, que no se apaciguan con los cantos de sirena del consenso, sino que establecen pues, un puñetazo en la mesa para, de alguna manera, impugnar cierto estado de las cosas. Y, sobre todo, plantear preguntas y generar debates, que es un poco la finalidad también que tienen estas dos propuestas, ¿no? de interpelar al espectador. Es decir, que estos no son productos acabados, bien definidos y tal, sino son películas que son más bien películas proceso, ¿no? Es decir, código abierto donde entran pues una cantidad de gente, de vectores sociales, temporales, etcétera, y que lo que plantea son preguntas y de alguna manera alterar, ¿no? Alterar la realidad y de alguna manera sacudir el debate. Bueno, yo la verdad que estoy un poco nervioso y mira que he visto veces la película, pero me da mucho respeto hablar de ella aquí delante de todos vosotros y vosotras, por lo que supone, ¿no? Y porque vivís aquí y os toca de lleno y os atraviesa de lleno. Entonces, bueno, yo llegué un poco al proyecto y me encuentro con este proyecto a través de José María Romero, que es un profesor de la Universidad de Granada de Arquitectura, que lo conozco de hace años y bueno, él está en un grupo de investigación de la Universidad de Málaga y un día me invitó y me dijo, oye, vente, porque conocía que había hecho un trabajo sobre la Costa del Sol y un poco sobre el turismo, el desarrollo turístico y tal. Dijo, oye, vente, que estamos debatiendo cosas interesantes y tal en torno al turismo. Ellos tienen un grupo de investigación sobre estrategias de decrecimiento turístico e investigan en torno a eso y tienen muchos casos de estudio, analizan muchos casos de estudio sobre distintos proyectos urbanísticos, megaproyectos urbanísticos a lo largo de toda la provincia de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a ir a esas reuniones en las que había mucha gente, ¿no? Había gente de la Universidad de Málaga, de Granada, estaba Quique Navarro, de la Facultad de Turismo, estaba Antonio Miguel Nogués, que es un antropólogo muy reconocido también a nivel nacional, estaba Rogelio López Cuenca y Elo Vega, que son vecinos de aquí de Nerja, y bueno, que imagino que también muchos conoceréis. Había mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me empezó un poco a interesar también por la investigación que ellos están llevando a cabo y la particularidad que esta investigación tiene, aparte de, bueno, de ir un poco en esa corriente crítica del turismo o de la industria turística, es que ponen el foco en los movimientos sociales que están un poco resistiendo a todos estos proyectos turísticos e inmobiliarios, ¿no? Porque ellos no entienden el proceso turístico sin el proceso inmobiliario. Es un binomio, el de ladrillo-turismo, que se entiende al mismo tiempo, ¿no? Y que no se pueden separar, o al menos en Málaga no se puede separar. Entonces, bueno, en los distintos casos que analizan, que Maro es uno de ellos, pero que también estudian el bosque urbano en Málaga o la polémica de la Torre del Puerto, el caso de los merinos en Ronda, hay muchos casos, ¿no? Por desgracia. Entonces, bueno, pues surge un pequeño encargo en ese grupo de investigación que me llega, que a partir de José María, ¿no? Y me dice, oye, estaría muy bien que hiciéramos un pequeño vídeo de 3 minutitos en los que se resumiera todo esto que nosotros estamos investigando para cuando vayamos a un congreso o vayamos a una conferencia o a reunirnos con las distintas plataformas, pues podamos enseñar todo lo que nosotros estamos investigando de una manera mucho más directa y mucho más concreta, ¿no? Como sintetizada a través del audiovisual, ¿no? Entonces, pues yo acogí ese encargo con mucho gusto y empecé a darle vueltas, ¿no? Y en esto era como febrero de 2020, pues llegó la pandemia, ¿no? Y la pandemia, pues, lo cambia todo, cambia un poco el escenario. Y en esos meses de pandemia llamé a José María y le propuse que en vez de hacer un vídeo de 3 minutos como sintetizando toda su investigación, me parecía muy interesante aprovechar ese contexto de pandemia precisamente para reflexionar en torno a las posibilidades de otro mundo, ¿no? Y de otra realidad, a partir de ese verano que íbamos a vivir, que era muy incierto y que probablemente iba a ser único en los últimos años o por lo menos décadas. Entonces, bueno, ese proyecto de 3 minutos, al final intentamos hacer una serie documental
que durara como entre 5 capítulos de 5 minutos, 8 minutos, una cosa como muy condensada para redes sociales, abierto desde el primer momento, con el objetivo también de llegar a un público amplio. Y bueno, y ahí empezamos por el de Maro porque nos parecía que era un caso también muy, muy relevante, y también porque en enero de ese año fue cuando se volvió a activar, del año pasado se volvió a activar otra vez el proyecto de Larios, y por ser también como el último bastión, ¿no?, de la costa libre de hormigón. Entonces decidimos empezar por Maro y ahí empezó un poco la preproducción, y no me enrollo más por seguir dando pie al debate. No, pues enróllate todo lo que quieras. Yo creo que sí es que es muy interesante el hecho de que la propuesta, en vuestro caso, partiera de un grupo de investigación, ¿no? Que yo pienso que habla mucho de lo que ha dicho Carlos, ¿no? De quién produce y quién ordena los relatos que se tienen que ver, ¿no? En tu caso, el pie un grupo de investigación de la Universidad de Málaga que plantea a partir del conocimiento, ¿no?, de esto que mucho se habla pero poco se aplica, digamos, en la realidad por todo lo que ha explicado Carlos, y hace esa propuesta y vosotros lanzáis, digamos, el documental, bueno, de una forma autofinanciada o medio financiada con ellos, ¿no?, en cierta manera, y ahora estáis en el proceso de un crowdfunding para el segundo capítulo, ¿no? Y en vuestro caso también lo mismo, ¿no? Yo creo que vuestro proyecto, me comentabas que habíais tenido una pequeña ayuda para el material, pero en el fondo también es un acto, digamos, de resistencia también, porque os lanzáis un verano, me imagino, ¿no?, por la luz, ¿no?, y el ambiente de la película, y rodáis la película, la montáis y empezáis, digamos, al circuito de festivales, ¿no?, a que se visibilice, ¿no?, y que se conecte con el público, ¿no? Porque es paradójico, ¿no? ¿Por qué creéis que el documental al final termina simplemente en este acto de resistencia, ¿no? Eso dice también mucho de cómo somos como sociedad, ¿no? Quién ordena y quién decide lo que contamos y cómo se articula el documental como una especie de contrarrelato que al final, aunque sea en estos espacios que son marginales pero son necesarios, ¿no?, y terminan siendo provechosos, aparecen, ¿no? Sí, yo creo que no sé si era ¿cómo era? Patricio Guzmán, ¿no?, el que decía que el cine documental es el álbum el álbum fotográfico o el álbum familiar de un país, ¿no? Es decir, en el cine documental es donde vamos a conocer cómo era la gente, las costumbres, las preocupaciones de una comunidad, una sociedad, etcétera, en un determinado momento. O sea, quizá se da una paradoja a día de hoy, es decir, que nunca antes habíamos tenido tal cantidad de audiovisual, de acceso a canales de televisión, plataformas, etcétera, pero a la vez ese contenido cada vez es más homogéneo, estereotipado o más como monolítico, ¿no? Es decir, hay a nivel tanto formal como ideológico como una especie de consenso de la imagen, es decir, y hay unos márgenes cada vez más estrechos. Es decir, de alguna manera, estas experiencias, tanto la de Dani como la nuestra, como tantas otras, lo que intentan es ampliar los límites de lo decible, ¿no? Es decir, aumentar el campo de visión y visibilizar pues otra serie de experiencias, de relatos, de historias que no están recogidas, ¿no?, en ese mare magnum del audiovisual. Y ese es uno de los combates, ¿no?, de la imagen que tiene, o sea, que nos encontramos en estos tiempos. Y de alguna manera, bueno, tú lo podrás explicar mejor, que eres profesor de documental, se produce como una especie de diálogo con la época, precisamente eso de la transición de finales de los 70, principios de los 80, donde hubo toda una explosión y un florecimiento de imágenes, propuestas, películas, documentales que ampliaban esos márgenes de lo decible, es decir, cosas que antes no se podían hacer, obviamente, por los 40 años de dictadura,
pues empiezan a emerger y se empiezan a hacer, pues eso, documentales militantes de un alto voltaje político, muchos de ellos, pues eso, censurados, secuestrados o maltratados a nivel de difusión, etcétera. Y después, con el año 82, la ley Miró, tal, hay un cerrojazo estético, etcétera, y desaparecen esas voces. Y de alguna manera, con el advenimiento de los equipos digitales, de las herramientas que son cada vez más accesibles, es decir, todos podemos ser cineastas, ahora mismo con la cámara que tenemos en nuestros teléfonos, etcétera, pues se produce un nuevo repunte, ¿no? En torno a los 2000, etcétera, donde empiezan de nuevo a aflorar esas nuevas voces y a aflorar esos microrrelatos, ¿no? Esas micropolíticas que hasta entonces habían estado sepultadas. Y es ahí, pues, donde nos encontramos, tanto Rebeca y yo, eso es nuestra primera experiencia de hacer una película en este sentido. Y vamos, eso con un conocimiento técnico, pues no hemos ido a escuelas de cine y tal, pero eso con unos conocimientos básicos, ya digo, siempre teniendo la premisa de que el cine tiene que ser, pues eso, una herramienta de conocimiento y una herramienta de expresión y comunicación al servicio de todas y todos nosotros. Y lo importante es eso, no es la técnica y tal, sino el tener algo que decir, ¿eh? Y eso para nosotros era muy importante. Es decir, más que si tiene mayor o menor perfección técnica, etcétera, el qué queremos contar y qué queremos, de nuevo, eso, qué queremos impugnar. Y a mí hay una cosa, antes de que se me olvide, que me ha gustado mucho del documental de Dani y un poco del grupo de investigación, ¿no? Que el grupo de investigación tiene un título muy largo, pero bueno, me he quedado con dos ideas, que hace como una especie de investigación sobre la saturación de las zonas costeras en la Costa del Sol, eso por un lado, y de los movimientos de resistencia. Eso me parece fundamental, porque a lo mejor haberse quedado en lo primero, joder, pues siempre estamos, eso, de nuevo, en una especie de sensación casi melancólica, ¿no? Es decir, que nunca, o sea, qué mal todo, qué mal todo, qué mal todo. Es decir, de nuevo eso, la memoria, ¿no? En este caso, como portadora de la esperanza y de la desesperación. La desesperación, por un lado, por toda esa saturación urbanística, pero la esperanza en esos movimientos de resistencia, en esos colectivos, en ese tejido asociativo, en ese tejido social, que de alguna manera está cavando una trinchera y resistiendo a ese flujo de hormigón, especulación y capitalismo que está asolando, pues, este vergel que es la Costa del Sol. Sí, bueno, aquí veo a Jorge Alaminos allí, a Eduardo de la plataforma Otro Mar o Inercias Posibles. Y bueno, en realidad nosotros, tanto yo como mis compañeros de la producción, llegamos aquí a través de Rogelio y de Elo, y lo primero que hicieron fueron presentarnos a ellos, ¿no? Bueno, a Jorge en este caso, que fue quien nos introdujo un poco, pues, en Maro y quien nos abrió las puertas a su gente, ¿no? Y a la gente que aparece en el documental. En ese sentido, pues sí, totalmente necesaria esa relación entre la universidad y la realidad, ¿no? Que muchas veces la universidad o el plano académico se queda como en una burbuja teórica, y en este sentido a mí me gusta mucho lo que hace este grupo, porque interactúan con la realidad mucho y van transformando su investigación a menudo que interactúan con ellos, ¿no? Entonces es como una relación muy, muy simbiótica. Y ellos también tratan de aportar algo a las plataformas y a los movimientos en la medida de sus posibilidades o de sus recursos, ¿no? Por ejemplo, José María trajo a sus alumnos aquí a realizar un proyecto de arquitectura, ¿no? Y a proponer alternativas al proyecto de Campo de Gol, ¿no? Que también es necesario generar esas alternativas y esos modelos. Porque al final se genera un falso dilema entre que ese es el progreso y todo lo demás es el estancamiento. Y no es así, ¿no? Hay muchos mundos posibles y bueno, pues está muy bien que desde la academia también se den posibilidades. No sé, me he perdido ya un poco.
No sé si quieren interactuar Claro, o no. exacto, Claro. tengo muchas Yo preguntas, invitaría a que ellos hablaran y yo estoy deseando escuchar sus opiniones, o sea que... ¿Alguien que tome la palabra? Me encantó lo que dijiste, porque esto es como que o campo de golf, ¿no? Que en realidad es todo un negociado urbanístico y todo que beneficia a solo una persona, o la situación que hay ahora. Y yo creo que la gente se tiene que juntar a buscar alternativas. Bueno, para mí lo importante es buscar alternativas creativas que den otras opciones, que muestren que el pueblo no está aferrado a solo una variante, sino que está abierto a abrir con la fábrica, de hacer un centro cultural, y atraer, que eso atraería mucho más a los turistas que volver a tener todas estas urbanizaciones que afean el paisaje, que van a afear encima desde Nerja todo lo que es el balcón de Europa y todo eso. Así que no sé, yo creo que habría que proponer eso, hacer hincapié en las alternativas. Bueno. Sí, nosotros, o por lo menos yo, desde el documental, a mí me da mucho respeto proponer una alternativa o proponer una solución, porque a mí las películas que me preguntan o que me interpelan una pregunta me dejan más pozo y me gustan más, ¿no? O me generan más debate en mi cabeza que las que me proponen algo o las que me indican algo con el dedo. Entonces, en ese sentido, esta película no buscaba un objetivo de alternativa, ¿no? Buscaba más, pues, rescatar ese pasado y que reverberara de alguna más forma en el presente, ¿no? En esa lucha que llevan los compañeros, y hay ciudadanos que aquí la llevan a cabo. Entonces, no, pero es verdad que bueno, que al final el progreso se vende como un falso dilema, ¿no? Llevamos crisis tras crisis en el que hay un falso dilema en que siempre se tiene que salir de ellas a través del ladrillo y del turismo, y parece que no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy faltos también de alternativas, ¿no? Y de otros modelos. Sí, no, la película está muy bien, se ha concientizado mucho a la gente, en fin, hay mucha gente que por ahí no participa, pero que está atrás, pero yo creo que la salida es buscar alternativas creativas, bellas, que interesen a los extranjeros, que al final es el turismo que se necesita. Y bueno, ese es mi parecer de como salida. ¿Qué pasará con Larios? No sé, yo creo que todo esto va judicialmente y a ver cómo se porta el gobierno con facilitarlo o no, pero eso no está en las manos por ahí de la gente. Pero sí está en mostrar un pueblo que a mí me conmovió, ese carnaval, la intensidad de la gente, la participación, la manera que defendían su tierra y eso por ahí no lo generamos ahora, ¿no? Así que bueno. Claro, por eso es importante no olvidarlo, ¿no? Sí. Para que no se pierda, ¿no? Para que no pensemos que eso nunca existió y que nunca hubo alguien que quería otro modelo, ¿no? Por allí hay otra pregunta. Hola, sí, era simplemente para decir que justo que creo que todo el mundo está deseando, ¿no? Otro modelo que podría ser por lo menos como soñado o puesto en la mesa, ¿no? Que solo una cosa es golf o lo que hay, ¿no? Habrá otra opción, seguro, que podemos soñar. Y por eso estamos... una chica, una mujer, ha contactado con la plataforma de la Universidad de Murcia y que está haciendo un trabajo de turismo y está mirando este caso de Plan Larios. Y lo que quiere hacer ella es una encuesta a la población de Maro. Entonces, creo que es fundamental y que no se ha hecho hasta ahora, que yo sepa, preguntar a la población de Maro lo que es que quieren, sus valores, ¿no? Entonces, creo que es algo muy positivo y a base de esto igual podemos ver qué plan encaja con sus deseos, ¿no? Creo que es obvio el camino que hay que coger y no es simplemente decidir uno que no vive aquí, yo qué sé.
Entonces, por esta encuesta igual vamos a necesitar como ayuda de gente, ¿no?, en la calle para ir preguntando. Y si alguien quiere ayudar, bienvenido, y que habla conmigo o con Eduardo o gente de la plataforma, ¿vale? Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Al estrado. Sí, en ese sentido de poner alternativas en la mesa, creo que ya hay mucha gente soñando y también trabajando en alternativas y en proyectos que se pueden hacer aquí con la cultura del pueblo y con la agricultura y todo eso. Y mi pregunta era si tú o vosotros estáis disponibles también para hacer un documental en el futuro para mostrar estos tipos de cosas que están ya creciendo, ¿no? Pues mira, yo últimamente vengo pensando mucho, porque estos proyectos urbanísticos son como proyectos que tardan mucho, ¿no?, en desarrollarse, pasan muchas temas burocráticos, ¿no?, como hay muchas etapas burocráticas hasta que concluyen, y a veces no concluyen, o a veces se van transformando en otra serie de cuestiones cada año, ¿no? Entonces me pareció muy interesante como pensar también el documental como algo abierto en ese sentido, ¿no? Porque a diferencia de la fotografía, el cine tiene la capacidad de volver a reescribirse con las mismas imágenes, ¿no? O sea, volver a reescribirlas en cualquier otro momento. Entonces, no sé, yo el otro día, el jueves el jueves ya de hace unas cuantas semanas, estuve aquí grabando la manifestación que hicieron antes de que se aprobara el pleno, y ni siquiera sabía por qué lo estaba grabando, bueno, principalmente para apoyar a los compañeros de la plataforma, pero también pensaba y decía, joder, lo mismo dentro de 2 años, a lo mejor podemos reeditar este documental y ver cómo ha evolucionado y cómo estas imágenes tienen ahora otro sentido y cómo el COVID se percibe de otra manera y cómo hay unas alternativas encima de la mesa, ¿no? Entonces, me parece bonito pensarlo así también, ¿no? Y por qué no, pues pensar como algo abierto que puede incorporar más fases o se puede reescribir, ¿no? Claro. No sé. Muy bien, muchas gracias. Muy bonito el documental y vuestro también. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No, yo quiero decir otra cosa. Pero hablando con gente así del pueblo, como la situación está tan, no digo del pueblo de Maro, yo vivo en Nerja, está tan difícil y está tan desesperante, hay gente que no sabe y piensa que el plan de Larios va a ser una solución económica, y si de alguna manera se podía clarificar que ese campo de golf, esas construcciones, como dijo la chica en el documental, que eso va a ser con gente de afuera, que no va a traer, ¿entiendes? Para que no tengan la ilusión de que eso les va a dar de mucho trabajo y mucho, porque hay gente que se pone a favor de ese plan sin saber realmente, ¿no? Por su propia situación económica, digo, ¿no? Eso. ¿Algún comentario más? Yo quería preguntaros cómo vosotros planteabais, porque es un poco vuestro documental, es el enfrentamiento de 2 ideas, ¿no? Es decir, vosotros hacéis desde se vende una confrontación frente a, bueno, pues la especulación inmobiliaria. ¿Cómo vosotros trabajáis, o vuestro caso, en cuanto a, bueno, pues el no reconocimiento o la falta de enjuiciamiento a la masacre de la carretera Málaga-Almería? ¿Cómo vosotros trabajáis la otra postura? Es decir, vosotros trabajáis un poco desde vuestra posición, intentando, no voy a decir empatizar, pero sí comprendiendo, o ¿cómo planteáis la otra postura? No sé si me explico un poco a la hora de... porque esa siempre puede estar esa crítica de plantear solo un lado y no plantear el otro. Es decir, ¿eso cómo vosotros lo trabajáis?
Bueno, yo personalmente es que parto de la base siempre que un documental nunca pretende ser, o yo por lo menos nunca pretendo que sea un reflejo, o sea, nunca pretendo que alcance algo de verdad, sino que lo hago desde mi subjetividad y sabiendo ya desde inicio que va a estar intervenido, manipulado, editado y sin aspiración de ninguna objetividad, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, obviamente, yo creo que ahí se refleja mucho nuestra postura política, o tiene un posicionamiento político claramente, del cual no nos escondemos ni tratamos de ocultarlo. Y bueno, el hecho de no, en este caso, de darle la voz a... Bueno, hemos intentado contar la historia a través de los propios habitantes de Maro, intentando mostrar sutileza, intentando mostrar matices que no hagan que sea un relato unívoco y sin ningún tipo que sea un poco poliédrico, ¿no? Que se vean ahí algunas grietas y fisuras, porque también refleja la complejidad del asunto, que es mucha, ¿no? Y que hay muchos acentos, como el de Jack, como el de Antonio. Hay muchos acentos, hay muchos matices que lo hacen un poco diversos, y yo lo afronto desde la subjetividad, o sea, no... En este sentido, no sé, también, por ejemplo, una de las intenciones de no rotular el nombre de la gente, en parte era como para crear esa voz colectiva y que no se personificara en nadie, ¿no? Porque muchas veces también parece que la verdad parte más de quién la dice, de que qué dice, ¿no? Le damos más autoridad al quién lo dice que al qué está diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una de las decisiones que tomamos fue, bueno, no vamos a rotularlo. Y luego, bueno, también, yo sé, es que esto es muy subjetivo en el sentido de que cualquier documento audiovisual tiene una manipulación y una intervención. Entonces, yo desde mi punto de vista nunca intento conseguir la objetividad. No creo en esa neutralidad. Y si alguien pretende esa neutralidad, yo desconfío. Sí, a mí hay una cosa que me gusta mucho de tu documental, Dani, que es el hecho del acompañamiento, es decir, el cine como instrumento o herramienta de acompañamiento y de convivencia, ¿no? Y de convivencia con el entorno y con lo real, que es algo que bueno, ahora cuando has comentado que estuviste filmando la manifestación y que estos procesos son muy largos y tal, es decir, más que plantear una tesis de decir, pues no, la alternativa es X o es Y, no, es decir, vamos a generar una imagen compleja. Es decir, esto es una situación compleja, vamos a intentar de alguna manera explicar también eso, la situación para la gente ajena a este conflicto, pero al mismo tiempo vamos a acompañar al pueblo, a la comunidad que está aquí luchando por algo que eso, o sea, por algo que es necesario y que es para mí la alternativa. Es decir, la alternativa es esto, es decir, la alternativa popular, la alternativa de la gente que no quiere un proyecto que viene impuesto por un terrateniente o marqués, o sea, no sé, o los herederos del marqués. Es decir, que esto es, como decían, es medieval, ¿no? Es decir, es algo absolutamente medieval. Y tomas eso, un partido, una posición, pero de alguna manera de ese acompañamiento, es decir, de una manera muy sutil, ¿vale? Que me parece eso la opción del cine, es decir, el cine como elemento de convivencia, ¿no? De convivencia con lo real. Y en nuestro caso, pues lo que planteamos fue como una especie teníamos una idea muy clara, que era el tema que nos llama eso mucho la atención, el tema de la resignificación, es decir, cómo una imagen puede cambiar de sentido con un pie de foto. Es decir, dos imágenes, o sea, una imagen y dos pies de foto distintos, bascula la imagen hacia un sentido u otro. Entonces es algo que fue una de las premisas a la hora de hacer la película, y que es algo que trasciende incluso los escenarios de la carretera de Málaga a Almería. Es decir, que de alguna manera se extiende por todo el Estado español, en la ciudad de Málaga igual. Es decir, por ejemplo, la Puerta del Sol de Madrid, que es el escenario de la Nochevieja, etcétera,
de felicidad, del kilómetro cero, de todos los visitantes. Pues bueno, eso fue uno de los principales centros de tortura de este país. Era la sede de la Brigada Político-Social, donde torturaba a Billy el Niño, donde mataron y asesinaron a tantos luchadores antifranquistas. Y sin embargo, pues eso no hay ninguna placa. Hay placas al 2 de mayo, o sea, pero no hay algo que diga esto, aquí se torturaba y aquí se mataba. Es decir, simplemente eso, resignificar el lugar. Pasa eso en Málaga con lo que es ahora el museo de Historia, ¿no? que estaba en la antigua comisaría. La aduana. La aduana. Es decir, y con tantos espacios. Es decir, creo que una de las comisarías de la policía local era la antigua cárcel de mujeres. Sigue siendo. O sea, que miremos por donde miremos, nos vamos encontrando lo que yo llamo eso, los estratos temporales. Es decir, los lugares tienen memoria, igual que las personas. Es decir, y si escarbamos un poco, pues nos encontramos, pues eso, desde escenarios de crímenes impunes a pues, hechos bastante traumáticos que permanecen en la memoria colectiva de las sociedades y las comunidades. Entonces, de alguna vez, el cine hace como una especie de escáner o radiografía del lugar y de la memoria. Intenta revelar y reverberar lo que hay oculto. Sí, yo ahí también estoy de acuerdo. Yo creo que bueno, esas palabras objetivas que generan tanto estrés ¿no? o tanta controversia, yo creo que hay que desterrarla, ¿no? o resignificarla por otras palabras, ¿no? como buscar las complejidades, ¿no? tratar de buscar ¿no? distintos puntos de vista, etcétera, ¿no? Yo creo que justamente si algo se diferencia del documental, del reportaje, que muchas veces son palabras que parecen que son parecidas, yo creo que hay que reivindicar el documental como las dos películas que hemos visto hoy, que parten desde un punto de vista claro, ¿no? Y que justamente trabajan desde esa otra mirada, buscando otra posición del mundo que no vemos, o que está olvidada, ¿no? Que en los libros de historia, pues hasta hace poco, pues el crimen o la masacre de la carretera de Málaga-Almería, pues no aparecían, y lo hemos estudiado cuando estudiamos en los colegios, en la EGB, en nuestro caso, ¿no? Como generación, y lo mismo con la película de Dani, ¿no? Yo creo que es una película que colectiva en el sentido también intergeneracional, ¿no? Que le da las voces desde los mayores hasta a la gente joven, ¿no? A esa perspectiva de recoger las luchas del pasado y trabajar o generar un debate o un diálogo de la comunidad de jóvenes del pueblo con respecto a su futuro, ¿no? Y me parece que es como trabaja por un territorio como más humano, igual con las imágenes de archivo en ese sentido, ¿no? Recoger esas luchas que si no están en tu película parecen olvidadas y no parecen la dimensión que tuvieron, ¿no? 20 años, ¿no? que hace de esa lucha, y ahora tienen todo el sentido en esta nueva lucha que igual ahora no se dan, ¿no? Es la misma lucha, pero igual queda la evidencia y la memoria de ellas, ¿no? Y que nos podemos agarrar, o en la comunidad de aquí de Maro y de Nerja se puede agarrar, digamos, para seguir luchando, ¿no? Para que sea como un hito para adelante, ¿no? Yo creo que también en ese sentido la película de Carlos está muy bien escrita y que nos lleva a un recogimiento, ¿no? Con el ambiente sonoro de los lugares, las imágenes hermosas de ese viaje por la carretera de Almería y lógicamente nosotros como espectadores, con la información que nos da Carlos y Rebeca, nos pone en otro lugar, ¿no? En otro lugar donde las miramos ya desde otra forma, y yo creo que eso genera ahí ese espacio de reflexión que me parece fundamental, y de recogimiento y de sosiego también a la cacofonía de imágenes y a los vicios de 3 minutos
¿no? O el propio vídeo terrible del Plan Larios, ¿no? Que a mí me parece terrorífico, ¿no? Como borra, ¿no? Con el Photoshop lo que existe y lo transforma en otra cosa, ¿no? Justamente eso hace, creo que el cine documental desde esta mirada y creo que el necesario, el cine documental valiente es aquel que genera un punto de vista y pone su fuerza en esa mirada también indudablemente política y subjetiva, sin ninguna duda. Sí, a mí una de las cosas que estabas comentando, ese concepto de genealogía, ¿no? De establecer genealogía con las luchas que nos han precedido, con los movimientos que nos han precedido. Es decir, es muy importante tener esos referentes. Es decir, el feminismo nos está enseñando lo importante que es la genealogía. Es decir, tener una serie de referentes que nos hagan creer en nuestro presente y en nuestras luchas del presente. Y por ejemplo, el hincapié que hace la película de Dani en mostrar esas imágenes de archivo, o sea, para mí eso cumple un doble objetivo. Uno, establecer genealogía con esos referentes, de continuar esa lucha. Y otra, es decir, como de alguna manera oposición radical a esa imagen terrorífica del vídeo ese del Photoshop de los campos de golf, absolutamente impersonal, inocuo, neutro. O sea, es una... Cifras, ¿no? Sí, es como una especie de, no sé, de vídeo marciano que acaba de aterrizar aquí. O sea, para mí las imágenes de esas luchas, de ese carnaval, son imágenes encarnadas. Es decir, ahí veo eso, la presencia de unos cuerpos, que es algo que lo otro son imágenes incorpóreas. O sea, es como los planes estos de los arquitectos y tal, cuando diseñan ciudades para como si no hubiera habitantes, como si no hubiera conflictos, como si no hubiera comunidades. Algo absolutamente aséptico, neutro, o sea, como si estuvieran diseñando compresas. O sea, y no es el caso. Es decir, estamos diseñando espacios habitables, espacios vivibles y espacios corpóreos. Entonces, es decir, son esos cuerpos los que tienen que tener el protagonismo. Entonces, ¿dónde hay protagonismo? En esos vídeos de carnaval, en esos vídeos del encierro de la cueva de Nerja. Lo otro es pura ciencia ficción. Ciencia ficción aterradora, por supuesto. Bueno, especulativa. Y especulativa. No, y en este caso también yo creo que es interesante el hecho de que vosotros, que además sois cineasta, historiador del arte, ¿no? Y arquitecto, que la sociedad civil aparezca, ¿no? Y aparezca con relatos y mueva y genere comunidad, porque yo creo que la política no es votar, ¿no? Cada 4 años, sino es estar activo en las luchas que tenemos, y cada uno desde nuestro sitio, ¿no? O como documentalistas o como ciudadanos de a pie, generando una comunidad de diálogo, reflexión, y que realmente la comunidad, la sociedad civil, hable frente a los que decidan por cuestiones más pecuniarias, ¿no? Y económicas, ¿no? Yo creo que... Claro, es el concepto de soberanía. Soberanía solo lo utilizan pues eso para hablar de los catalanes, la soberanía. No, la soberanía la tenemos en el día a día. O sea, cuando vosotras y vosotros vayáis a reflexionar y a plantear qué alternativas de futuro tiene Haro, estáis reivindicando vuestra soberanía como ciudadanos de un territorio y a tomar vuestras propias decisiones sin ser tutelados ni por el marquesado de Patatín ni por el alcalde de Patatán, sino que sea el pueblo de manera horizontal y en una estructura de base la que decida soberanamente. O sea, eso es soberanía. Eso es tener el poder, tener la decisión sin tutelas. Y eso es algo que desde el cine también reivindicamos, es decir, tener la soberanía audiovisual. Es decir, que no venga Callejeros a filmar mi barrio, a sacar a un yonki que se chuta y a uno que está con el cartón de vino. Pues no. O sea, eso sí, eso está, pero es que hay muchas más cosas. Pero es que lo que hacen siempre es un discurso reduccionista. Entonces, la soberanía es una cosa más amplia, más horizontal, es decir, no viene impuesta ni es vertical.
Y eso es lo que hay que reivindicar, el tener, pues eso, nuestra propia autonomía para gestionarnos a nosotros mismos y a nuestros territorios. Bueno, yo creo que con esto, ¿no?, podemos cerrar el debate, a no ser que alguien quiera cerrar con su palabra. Pues nada, gracias Ricardo y gracias al público asistente por estar aquí y plantear este diálogo. Gracias también Dani y Carlos por vuestras películas. Y nada, que se den más proyecciones como esta y más diálogos como estos. Yo creo que es una cuestión a reivindicar. Muchas gracias a todos.